Los invito a abrir sus corazones y sus Biblias en esta hermosa mañana. Nuestra lección se encuentra ahí en Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3, especialmente se encuentra en el verso 1. Estaba pensando también, hay tantas cosas que pasan por mi mente. En la lección del hermano Juan Manuel estaba en mi mente como revolucionada, ¿verdad? Como a 2,000, 3,000 revoluciones pensando muchas cosas. Y dije, ¿por qué no dejamos la iglesia de pie toda la predicación también? ¿Por qué no estarán de pie mejor? Para si alguien nada se distraiga y se duerme, se caen. Pero bueno, ok, no me hagan caso, hermanos. Pero sentados es mejor. Muchos no estarían de acuerdo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 6 los invito, por favor, hermanos, por favor, concéntrese, enfóquese. Yo quiero que usted ponga su corazón en la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 6, verso 1 al 3 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Así es que, hermanos, yo quisiera que más que en los 3 versículos, usted ponga su enfoque en esta expresión de Dios para ti, para mí. Vamos adelante a la perfección. Todo va a girar en torno a esto. Vamos adelante a la perfección. Primero, al analizar el texto, la palabra perfección, hermanos, tiene que ver con teleiotes del griego o teleios del griego, que significa un estado de madurez espiritual. Y usted dice, ¿qué es un estado de madurez espiritual? Un estado de madurez, figuradamente en una fruta que madura en el árbol con su tiempo y todas las agentes girando en torno a esa fruta. Hermanos, son todas las cosas que se complementan y culmina con un proceso. La madurez en el ser humano es precisamente, hermanos, dejar atrás sentimentalismos, emocionalismos, tener control sobre ellos, empezar a limar y dejar defectos de malas actitudes personales de carácter, dejar atrás tantas y cuantas cosas. Empezar a gozar de la verdadera paz completa en Cristo Jesús, de una plenitud de control de pensamientos donde Cristo reina sobre la mente nuestra. ¿Qué es la perfección? ¿Qué es la madurez espiritual? Es llegar a un estado donde tú puedes apreciar y eres más capaz que muchos otros que no lo han logrado. De ahí que la exhortación de esta mañana del Señor es eso, vamos adelante a la perfección. La apostasía que leemos a través del libro a los Hebreos, precisamente, hermanos, radicalmente consistió en que si el hombre no avanza a la madurez, el hombre puede ser víctima de la apostasía. Necesitamos avanzar hacia algo, hermanos, mejor. Cabe mencionar también que la perfección o madurez espiritual no es algo, hermanos, esencial a la cual el hombre, como en el asunto de opinión, quiere echar mano de ella o no. Es una exhortación de Dios a que vayamos hacia ella. Es algo no opcional. Cuando leemos en los escritos, hermanos, una y otra vez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. No echando otra vez el fundamento es el cimiento. Nadie pone un cimiento para edificar una casa y se la pasa poniendo cimiento sobre cimiento. Es necesario que nosotros empecemos a edificar el resto del edificio. Por eso la Escritura dice, dejando ya los rudimentos, necesitas poner a un lado cosas que ya conquistaste para perfilarte a conquistar otras cosas mejores. Esa es la exhortación de hoy de parte de nuestro Dios. Ahora bien, no todo depende de Dios. Hay gran parte de nosotros, hermanos. Es Dios animándonos. Es Dios exhortándonos a que vayamos adelante hacia una madurez espiritual. Filón, antiguo filósofo que vivió en Alejandría, se cree que era de Egipto, él decía, o más bien dividía a sus alumnos en 3 clases diferentes.
Oí arjomenoí le llamaba a los principiantes. Oí procoptontes los que están avanzando. Y oí teleomenoí los que están empezando a alcanzar la mayoría de edad. De ahí que usted puede entender que teleiotes o teleios, en otras palabras, del griego, hermano, no implica conocimiento completo. No implica que, yo soy maduro porque sé muchos textos de la Biblia y me los sé de memoria y sé mirar el contexto y sé muchas cosas. No. Sino una cierta mayoría de edad en el camino de Dios. Algo que se adquiere con el tiempo y la dedicación, esforzándose cada día. Ahora, hermanos, yo quiero llamar su atención una vez más a este mismo versículo 1 de parte de Dios. Vamos adelante a la perfección. ¿Por qué Dios nos anima? ¿Por qué Dios quiere que nosotros vayamos avanzando? Bueno, y es que hay dos peligros si no avanzamos hacia teleios, hacia la madurez espiritual. Muy evidentemente, hermanos, un estancamiento espiritual. Lo leemos en el capítulo 5. Pero también un peligro de retroceder atrás. Esos son dos de los grandes peligros que se encuentran en tu vida y en mi vida si no avanzamos. Acerca del estancamiento espiritual, el capítulo 5, versículo 11 y 12, o 11 al 14, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, decía el escritor a los hebreos, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Muchos comentaristas y muchos amados hermanos están muy sometidos, gastando mucho tiempo de tratar de definir qué son esos primeros rudimentos. Hace algunos años atrás un buen hermano me dijo: hermano, ¿puedo hacer una pregunta? Le digo: bueno, si puedo contestarla. Me dice: ¿qué son esos primeros rudimentos para usted? Es que estamos muy preocupados y enfocados estudiando acerca de eso. Hermanos amados, ¿por qué no mejor enfocarnos en dedicarnos al decirle: Señor, ¿qué necesito hacer para madurar, para ser mejor? Algunos dicen que los primeros rudimentos son los principios básicos de la ley en el Antiguo Testamento. Otros dicen que los principios básicos del cristianismo bajo el Nuevo Testamento. Pero dejemos eso por un lado. La verdad es que cuando uno se estanca en el camino hacia la madurez, tenemos dificultad para oír la palabra de Dios, y ese es el primer síntoma que el escritor y Dios mismo te dice hoy. Tienes dificultad para oír. Si tú eres de aquellos, escucha bien esto, de que no ves lo interesante el estudio bíblico. Número 2, ¿te cuesta trabajo pasar más de 10 minutos analizando la palabra de Dios diariamente? Número 3, ¿te causa sueño? Y número 4, ¿te frustras porque no lo entiendes? Debes analizar tu vida. ¿Qué está pasando? ¿Acaso nos hemos detenido también? Es que tenemos dificultad para oír la palabra de Dios como los hebreos. Se habían hecho tardos para oír la palabra de Dios. En segundo lugar, el versículo 12 nos dice, hermanos, que debiendo ser ya maestros, alguien que se ha estancado en su vida espiritual, ya deberían enseñar a otros en vez de ser enseñados. Es necesario que se os vuelva a enseñar, no también, dice el escritor a los hebreos. ¿Eres tú de aquellos que eres capaz de enseñar, aunque sea un poco, a alguien, o necesitas ser enseñado? ¿Eres aquel o aquella que después de tantos o muchos años estás pidiendo que se te dé un estudio bíblico cuando tú ya podrías darlo? Ahora, hermanos, si es en el sentido literal, maestro, aunque algunos dicen, comentaristas, que el sentido debiendo ser ya maestros, este calificativo o lenguaje judío se usaba para alguien, no necesariamente ser un maestro de enseñanza bíblica de la ley, sino simplemente alguien que había alcanzado una capacidad donde puede mostrar el camino en su conducta, en su vida. Fuere cual fuere el concepto, la verdad que son evidencias de un estancamiento espiritual en nuestras vidas. El versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez,
para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra característica más, hermanos, es que hay una inexperiencia en la palabra. Cuando alguien tiene experiencia en cierta materia, en cierto oficio, en cierto trabajo, es el producto de un ejercicio constante, arduo y continuo, diario en su vida. Pero cuando hay una experiencia, especialmente en la palabra, es a causa de su niñez espiritual. El apóstol Pablo, cuando escribió a los hermanos en Corinto, decía: no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. ¿Os di vianda? No, os di leche y no vianda, dijo el apóstol Pablo en el capítulo 3, 1 Corintios. Así es que, hermano, no solamente que hay inexperiencia, no se pueden entender los mensajes más profundos, no tienen los sentidos ejercitados en diferenciar lo bueno y lo malo. Es necesario que se le explique qué es bueno y qué es malo. No lo puede distinguir. A lo bueno puede llamarle malo y a lo malo bueno. Sin embargo, aquellos que han alcanzado madurez no tienen estas características. Analiza tu vida. Dios quiere y nos anima a que vayamos adelante a teleios, a la perfección, a la madurez espiritual, a un estado mejor en nuestras vidas. Hermanos, no solamente, ahora, ¿por qué Dios nos anima a seguir adelante? Bueno, porque nadie, escuche bien esto, nadie vuelve atrás si no es antes de detenerse en su vida. Antes de regresar atrás hay un estancamiento espiritual. En cuanto a retroceder, note bien cómo el escritor a ellos mismos en el capítulo 10, verso 26 al 39, les dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Nadie retrocede atrás sin antes pecar, y esa es la verdad. Hermanos, cuando alguien se detiene en su vida, para de hacer ciertos deberes hacia Dios, el siguiente paso es pecar. O inmediatamente puede pecar. ¿Y cuál es el siguiente paso? Regresar, retroceder tras sus propios pasos. El versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Note bien este dato de los hermanos. Antes de retrocederse, corría bien. Como dijo Pablo a los Gálatas: vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer al Evangelio? Sufrían, no solamente corrían bien, sino que sufrían por la causa de Cristo Jesús. Note bien eso. A ellos se les dice: vamos adelante a la madurez. ¿Ha notado que algunos hermanos, hermanas, corren bien, y sufren por causa del Evangelio? Y es posible inclusive, hermanos, hasta que compartan de sus bienes con alguien más. No termina el versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Antes de retroceder había actividad, practicando benevolencia. Sé de algunos hermanos que cooperaron para algunas buenas causas, de predicar el Evangelio o de hermanos necesitados fuera de su congregación, y después ya no están más en la iglesia. Retrocedieron tras sus pasos. Nadie retrocede hacia atrás sin antes detenerse en su crecimiento. No perdáis, verso 35, pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Note bien cómo el Espíritu Santo animaba a estos hermanos y nos anima a nosotros hoy en día a que continuemos. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Note bien la palabra, versículo 38, si retrocediere.
39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este versículo tiene que ver con eso. Tras la apostasía, hermanos, hay un retroceso, camino hacia atrás. Y es importante, hermanos, que podamos usted y yo comprender. ¿Cuál es el tema? Dios te dice hoy en la mañana, hoy en día, ahora mismo Dios nos llama y nos dice, vamos adelante a la perfección. Él nos anima, Él quiere que vayamos, que continuemos. Hay una madurez, hermanos, que es alcanzable. Ahora, no solamente, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Dios nos anima a través de su palabra que vayamos adelante a la perfección, hacia la madurez? Hemos dicho ya que hay dos peligros eminentes. Uno, detenerse, y el otro, después de ello, regresar hacia atrás. Ahora, ¿cuál es la madurez a la cual somos llamados? ¿Qué es esa etapa? ¿Qué es ese estado de madurez del cual Dios está hablando? Bueno, a través de las mismas palabras de Dios podemos usted y yo, hermanos, darnos cuenta qué es exactamente esa madurez. He dicho también muchas veces, y me he dicho a mí mismo, oh Señor, ayúdame que yo pueda entender qué es la madurez en mi vida. Y la madurez no es algo que se dice que se tiene, sino que es algo que se vive, que se tiene, que se ha adquirido. Note bien, hermanos, la madurez es una condición donde no se tiene ningún tipo de problema para oír la palabra de Dios. Y eso es precisamente todo lo contrario, o lo que hemos dicho a aquellos que se han detenido. Es quien no tiene ningún tipo de problema. Y cuando digo tipo de problema, estoy diciendo que no le da sueño oír la palabra de Dios. Tiene un interés interminable. No le causa molestia ni problema apartar tiempo para dar prioridad al estudio bíblico, atenderlo como se debe, darle el respeto que se merece. No hay ningún tipo de problema. Un maduro tiene esa característica. Ahora, y decimos, ¿y por qué? Hermanos, es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Usted puede mirar cómo Pablo daba, y el Señor mismo daba prioridad a la palabra. Note esta comparación. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 5, verso 11 y Salmo 1, 2, verso 3. Note bien, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué Pablo, si fue el que escribió la carta a los Hebreos, o quien haya sido, o el Espíritu Santo más acertadamente, ¿por qué el Espíritu Santo, o aún más, por qué nuestro Dios nos dice que los recipientes de esta carta tenían dificultad para oír? O era difícil de explicar, no por el escritor ni por el Espíritu Santo, sino por sus propios oídos, su condición. Habían llegado a ser tales que pesaba, hermanos, oían con oídos pesados. Esa es una característica del inmaduro, pero del maduro no. Porque note bien la actitud de un hombre maduro hacia la palabra de Dios. Note bien el Salmo 1, versos 2 y 3. No se ha sentado en sillas escarnecedores, sino todo lo contrario, en la ley de Jehová está su delicia. Va enumerando. El maduro saborea la palabra de Dios. En su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios está constantemente girando en torno en su corazón. Día y noche, la palabra es meditar allí. No escudriñar, meditar. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esta atención a la palabra? Bueno, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo puntual. El fruto está a tiempo. Y note bien, y su hoja no cae. No es como cuando llega el otoño y los árboles en el área donde vivimos empiezan a caer. Sabemos que ha llegado el otoño. Este árbol es una excepción, no cae la hoja. Y todo lo que hace prospera, note bien. Hay prosperidad en todas sus áreas de su vida. ¿Por qué? Hermano, no hay ninguna clase de problema para atender la palabra de Dios. Y a consecuencia hay un efecto en su vida de la palabra. Es como cuando dijera Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles, que cuando hablaban denodadamente y con soltura a los apóstoles, los magistrados dijeron y le reconocían que habían estado con Jesús. Hay una influencia de la palabra en tu vida. Y esa es precisamente al estado que Dios te llama, a una madurez.
a una madurez espiritual. Dios dice, vamos adelante a la perfección. No hay ningún tipo de problema para oír la palabra de Dios. Y podemos también enseñar a otros, ya sea enseñando Biblia intelectualmente o poniendo el camino en una vida mejor a la cual Dios nos llama. Hebreos 5:11, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son primeros rudimentos. Nota bien, en segundo lugar, de las palabras de Dios. Esto recuerdo cuando Pablo dijo a Timoteo que no discutan sobre palabras. Era muy dado esto en el primer siglo. Pero es necesario. No solamente no se tiene ningún tipo de problema para oír. El maduro puede enseñar de una u otra forma y hay una capacidad como resultado de un ejercicio en los sentidos espirituales. Hay una capacidad, una evidencia de que se ha estado ejercitando. Cuando usted va al doctor, bueno, nos ha pasado. Dijo Kevin, el doctor que nos atiende, Alberto, paraste de correr. ¿Y cómo se dio cuenta este hombre? Él sabe. Así es que debes de seguir corriendo. Corre, como Forrest Gump. Hermanos, ¿cómo nos damos cuenta si alguien está realmente ejercitándose en su vida espiritual? Es muy fácil. Hace lo mismo, habla igual, actúa igual. Pero el maduro, dijo el apóstol Pablo, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y si se dan cuenta, mis hermanos que me escuchan, los que predicamos, la iglesia se da cuenta cuando nos preparamos. El alumno se da cuenta cuando el maestro no se preparó en la clase, sabe. Así nuestro Dios, nuestro amado Señor, sabe cuando tú no estás haciendo nada de ejercicio para alcanzar la madurez. Hay mucha actividad en otras áreas, menos en tu área personal y espiritual. El alimento sólido 25:14 es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. A eso Dios nos llama. El atleta, hermanos, que se ejercita diariamente, hay un resultado. Ahora, quiero llamar su atención a la tercera parte de nuestra lección, mejor dicho. ¿Qué son aquellas cosas que nos impiden avanzar hacia la madurez? ¿Qué serán esas cosas? Conviene saberlas. ¿Qué es, hermanos, amigo oyente? Primeramente, indudablemente, es el pecado. Y escuche bien eso, la Biblia es muy clara en cuanto a esto. Cuando alguien tiene problema con el pecado, no va a avanzar en su vida espiritual. Aunque el Señor con amor nos dice, vamos adelante a la perfección. El Espíritu Santo dice, vamos adelante a la perfección. El escritor a los Hebreos dice, vamos adelante a la perfección. Todos decimos, vamos adelante. Pero usted no va a seguir adelante si hay problema en su vida con el pecado. Claramente en Hebreos 12:1, a ellos mismos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿No te viene esa expresión? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Bueno, la Biblia de las Américas dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Esa es la palabra, nos asedia, nos envuelve. Despojémonos. Nadie se pone a cuestas un sobrepeso para correr más lejos y llegar más lejos. Nadie hace eso. Eso es claro. Así el pecado hace nuestras vidas. Por más que queramos avanzar, por más que queramos estirarnos a la madurez, si el pecado está presente en nuestras vidas, no podremos avanzar. Imposible. Es imposible. El apóstol Pedro ilustra de una forma muy clara. Me gusta cómo lo hace él para ilustrarnos que es imposible que alguien que es víctima del pecado, presa del pecado, pueda avanzar. En 1 de Pedro 2:1 y 2, note bien, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Ahora haga un ejercicio. ¿Quién puede avanzar si está engañando a alguien? ¿Quién puede avanzar a través de la palabra de Dios, la leche espiritual sana, si es hipócrita?
no es sincero, no es transparente. Muestra una cara la cual no es. ¿Cómo puede avanzar en su vida? ¿Cómo puede ser transformado o transformada en su vida espiritual hacia la madurez, hacia teleios? ¿O quién puede tener envidia y al mismo tiempo estar madurando en su vida espiritual? O aún más, ¿quién puede practicar la difamación? Hablar de alguien cuando no está presente, ponerlo en mal y decir que está madurando. Puede ir hacia teleios. Le dice, sí, Señor, yo voy adelante a la perfección. Nadie. ¿Y sabe cuál es la regla de Pedro? Es muy sencilla. Note bien ahora el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ve este ejercicio, hermanos, de 1, 2, 3. Desechando, desead y crecer. Deseando, desechad y crecer. Nadie va a desear con intensidad si no desecha. Nadie va a crecer si no desea y bebe la leche espiritual. ¿Ve esto? Así es que desechando, hay que limpiar el corazón para después desear y beber la leche que es la palabra de Dios. Y como consecuencia obvia, hermanos, vamos a poder crecer. ¿Alguien podrá cambiar este orden que Dios puso? Absolutamente no. Absolutamente no. Tú ahora te preguntas, y yo también pregunto, Señor, ¿qué es lo que impide que yo crezca, que yo avance? Ahora entiendo. ¿Por qué soy el mismo, la misma? Señor, es que no puedo con esta envidia, es que no puedo con esta hipocresía, no puedo con este engaño, no puedo parar de tener malicia en mi corazón. Las reglas de Dios, hermanos, no cambian. La regla de crecimiento es así. Y una vez más, el Señor te dice y quiere en esta mañana que tú vayas adelante a teleios, que tú crezcas, que tú avances. No solamente el pecado obstruye tu vida y tu crecimiento, tu madurez, hermanos, sino también, note bien, el dejar de autoanalizarnos a nosotros mismos para poner la mirada o la atención en los demás. Ese es un gran obstáculo, un gran problema. Ese es un gran problema. El Señor Jesús decía en Lucas 6, 41 y 42, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿No te viene eso? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú, no te viene esto, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga, no te viene primero, hay un orden, la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hay un orden también en esto, mis amados. El apóstol Pablo dijo a los Corintios, castigando toda desobediencia cuando tu justicia sea perfecta. ¿Ve eso? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que Satanás ha usado para hacer que no crezcas tú ni yo? Pasa más tiempo hablando de los demás. Pasa más tiempo poniendo atención en los errores de otros. Gasta más atención en mirar en lo que no han crecido otros. Y deja de ver tu vida espiritual, de autoanalizarte. Eso es efectivo para Satanás en la vida tuya y la mía. Dios no quiere que suceda. Dios quiere que avancemos. Dios quiere que crezcamos. Aún más, hermanos, ¿recuerda usted la historia de Simón el fariseo? Había llegado el momento donde una mujer le invitó a su casa. Una mujer está poniendo sus lágrimas en los pies del Señor, está lavando sus pies, está siendo atenta con él. Y mire lo que dice Simón, Lucas 7:39 en adelante. Cuando vio esto el fariseo que había convidado, dijo para sí, o sea, pensó, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer a la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Él dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Note bien dónde está el error de Simón. Y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas
y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Cuál fue el error de Simón, hermanos? Mirar la viga en la mujer y no sacar la paja de su propio ojo. Jesús enseñó muchas lecciones, hermanos, desde un principio en su vida ministerial, que nos muestran que un grave error cometemos nosotros, los que queremos madurar y no podemos. Gastamos muy poco tiempo en autoanalizarnos, en mirarnos, pensar cómo hablamos, pensar cómo pensamos, pensar cómo actuamos, y gastamos mucho más tiempo mirando a otros que en vez de nosotros. Así es que, ¿qué son aquellas cosas que nos impiden avanzar hacia la madurez? El pecado, envidia, más representaciones, dejar de autoanalizarnos a nosotros mismos, pero sobre todas las cosas, hermanos, un grave error que cometemos. Por eso no avanzamos hacia Teleios, es que esperamos madurar haciendo ¿qué cosa? Nada. Usted se ríe de eso, ¿verdad? Nadie espera cosechar si no sembrado, ¿verdad que no? Nadie absolutamente. De ahí, hermanos, que mire lo que Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versos 12 al 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Para aquellos que estudian un poquito griego, quiero decir que aquí en el verso 12 aparece una palabra griega diferente, en el verso 15 otra. Eso es, pero para nosotros, hermanos, los simples, los que no queremos saber eso, yo explico una cosa. Lo que Pablo explica aquí es que a pesar de ser Pablo, a pesar de ser un hombre con cicatrices, con naufragios, con hambres, con tremenda historial de trabajo delante del Señor, él aún mismo se aplica, él mismo dice, no pretendo haber alcanzado, no soy maduro aún, no he terminado mi carrera, pero una cosa hago, me esfuerzo, sigo adelante, me estiro hacia Teleios. Y hermanos, si Pablo lo hace así, imagínense cuánto más nosotros. En el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto. Ahí la palabra teleio, traer un final, completar o perfeccionar. Eso tiene que ver con los santos hechos perfectos que ya murieron y ya terminaron. Pablo no había terminado. Pero mire, hermano, lo que dice el verso 3, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hay dos palabras que Dios llama su atención. Prosigo, verso 12 y 13, extendiéndome. Prosigo, verso 12 y verso 13, extendiéndome. Debemos proseguir, debemos extendernos. Hay que continuar. Ese era el grave problema de los hebreos. Vamos adelante, no te quedes ahí. No te viene la exhortación del Señor, hermanos, con amor, a misericordia, bondad de Dios para ti, para mí. Vamos adelante, como cuando un corredor ha parado, sus fuerzas ya flaquean, no puede levantarse, pero alguien le grita, levántate, corre, sigue adelante. Hermanos, yo me emociono cuando veo esta palabra del Señor para mí. No te quedes ahí, avanza. Y mire aún el versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Verso 15, lo que les decía. Así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos, lo que somos, teleios o teleiotes, de personas que han alcanzado madurez. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, también os lo revelará Dios. Hermanos, finalizando. En Hebreos capítulo 6, verso 1, hay una hermosa exhortación para ti, para mí en esta mañana. Dios quiere que tú avances, quiere que sigas. No te conformes a lo mismo. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Mire, hermanos, finalizando. La expresión vamos adelante a la perfección, que es madurez, significa esto. Implica peligro de un estancamiento espiritual. Hay un peligro de un estancamiento espiritual. Y como es dicho, nadie retrocede sin antes detenerse. Hay un estancamiento, hay peligro de volver atrás, es eminente. Implica una exhortación de Dios a continuar y no quedarnos en el mismo lugar. Hay una condición, hay un estado mejor que nos espera si lo hacemos. Si lo hacemos. Y por último, hermanos, implica que debemos hacer algo.
Nadie obtiene algo al hacer nada. Esa es la realidad. ¿Cuál es el principal enemigo nuestro? El conformismo. Los que no nacieron, no nacimos en la era de tecnología, decimos, oh, yo no voy a aprender ese teléfono inteligente. No, yo sigo mejor mandando una carta escrita. Y alguien dice, no, en el ámbito, en el campo del cristianismo, hermano, yo aprendí a encontrar los libros bien rápido, sé dónde está Mateo, sé dónde está Lucas, sé dónde está Apocalipsis. Ya con eso está bien. Alguien dice, yo no falto a las reuniones y con eso creo que ya estoy bien. Y no quiere moverse de ahí. Y se le invita a que ponga un reto ahora de orar diariamente. Y dice, y creo que con eso estoy bien. ¿Cuál es el problema, hermanos? De no seguir, no atender esta exhortación del Señor, ir adelante. El conformismo. El conformismo. Hay quien piensa que usar la herramienta que usaba Noé en el tiempo de cortar árboles para hacer el arca está bien. ¿Para qué aprender nuevos métodos de ir a Home Depot? ¿Para qué? Si yo sé trazar la palabra de Dios, ¿para qué aprender un poquito de teología? No, eso no. No, eso no. No. Historia bíblica, no. Está bien. Con eso es suficiente. Diferencias de traducción de Biblia, un poquito del griego. No, yo no sé. Jesús no dijo que un predicador debería aprender griego. Esa es mi mentalidad y quiero quedarme así. Escuche bien, todos nosotros, hermanos, no importa dónde estés y quién seas. Dios fue claro y es claro en esta mañana. Él quiere que avances. Vamos adelante a teleios, vamos adelante a la perfección, vamos adelante a madurez. Quedarse, renunciar a seguir adelante simplemente constituye un gran peligro para ti. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. Y que guardamos este mensaje en nuestro corazón. Si tú dices, yo me conformo, yo he venido a las reuniones todos los días, todos los domingos, no soy bautizado para perdón de mis pecados, no he confesado a Cristo Jesús, pero ya creo en Cristo, que murió por mí y no pienso avanzar. A ti te dice el Señor, ve adelante, sigue. Como aquel rico que dijo, Señor, ¿y qué más me falta? ¿Qué más me falta? Da el siguiente paso ahora. El Señor te invita desde los cielos. Nos ponemos de pie para cantar el himno, hermanos. Dios les bendiga ricamente. Puestos de pie, por favor. Vives tú solo por Cristo Jesús, estás tú bien con Dios. Hay en tu alma paz, gozo y luz, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oyes su dulce voz, limpio y santo y consagrado, estás tú bien con Dios. Reina Jesús hoy en tu corazón, estás tú bien con Dios. Libre de culpa y condenación, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo, sí consagrado, estás tú bien con Dios. Si Dios te llama irás a doquier, estás tú bien con Dios. Su voluntad siempre quieres hacer, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo, sí consagrado, estás tú bien con Dios. Mira el mundo a Cristo en ti, estás tú bien con Dios. Eres un guía perdido aquí, estás tú bien con Dios. Estás tú bien con Dios. Oye su dulce voz, limpio y santo, sí consagrado, estás tú bien con Dios.